Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Argentina, historias que nos pintan. Hoy te contaremos la historia detrás de los festejos del centenario de 1910. El país se encumbraba como el granero del mundo y el centenario de la Revolución de Mayo era la excusa perfecta para mostrarnos al mundo entero. Una exposición universal, visitas internacionales, el descontento de los trabajadores y los rastros de la Argentina de 1910 que llegan hasta nuestros días. En los próximos minutos te invitamos a navegar esta historia con nosotros. Relájate, tómate un mate y acompáñanos. Con la llegada del siglo XX, Argentina estaba en su apogeo. El modelo agroexportador prosperaba cada día más. Los conflictos civiles habían quedado atrás. Se habían establecido los límites geográficos definitivos y nuestro país se consolidaba como nación y como una potencia de Latinoamérica. Todo esto sucedía en una época en que las grandes ferias y exposiciones internacionales que habían surgido como resultado de la Revolución Industrial se imponían como medio para mostrar el apogeo de una nación. Por eso, el centenario de la Revolución de Mayo fue la excusa perfecta para mostrar nuestra grandeza al mundo. Y no se escatimó en gastos. De hecho, uno de los eventos principales de los festejos fue la Exposición Internacional del Centenario de 1910, que debía estar a la altura de aquellas exposiciones europeas. Tal era la importancia y la prosperidad de Argentina para el resto del mundo, que éramos considerados el granero del mundo y hasta en París se acostumbraba a usar la frase «es rico como un argentino». Por aquel entonces, el presidente era José Figueroa Alcorta, y el 8 de febrero de 1909, el Congreso sancionó la Ley 6.286 sobre la celebración de la Revolución de Mayo. El ambiente festivo duró todo el año, pero precisamente de mayo a noviembre de 1910, Buenos Aires se vistió de gala para la Exposición Universal del Centenario y particularmente entre el 23 y el 27 de mayo se declararon feriados nacionales para el resto de los festejos. El Cabildo y la Avenida de Mayo fueron escenario de la gran fiesta patria. Y a los grandes festejos se sumaron reconocidas visitas de todo el mundo, que querían decir presente en un país que cada día tenía más relevancia en el mundo entero. Llegaron representantes de prácticamente toda América Latina y de países como Italia, Alemania, Japón, Rusia y Holanda. Pero quizás la visita más esperada fue la de la infanta Isabel de Borbón, tía del rey Alfonso XIII de España. Tal es así que fue recibida con honores en el puerto de Buenos Aires por el presidente de la Nación, miembros del Poder Ejecutivo, el intendente municipal, fuerzas del Ejército y la Marina Argentina. O sea, un recibimiento a lo grande. Tengamos en cuenta que el verdadero significado de esta visita servía para limar asperezas tras la emancipación un siglo atrás. Y pese al gran sentido de republicanismo que se respiraba por aquel entonces, casi nadie pudo resistirse al hipnotismo que emanaba de la carismática infanta. Participó del desfile del 25 de mayo, también tuvo el honor de inaugurar el edificio del Palacio Vera y hasta fue invitada por el presidente a una función de gala en el Teatro Avenida. Y a continuación te compartimos un fragmento de lo que el presidente Figueroa Alcorta le dijo a la infanta. Acá es donde un conjunto de ciudadanos se animaron a soñar y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Perdón. Nos equivocamos de audio. Era este otro. Pero particularmente también soy un europeísta. Soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Paz, que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Bueno, en realidad no sabemos qué le dijo exactamente José Figueroa Alcorta a la infanta de España, pero sí te podemos compartir lo que dijo en un discurso pronunciado en un banquete a fines de mayo de 1910. La República Argentina,
Americana por el rígido concepto de su propia autonomía, es española por su tradición y por su lengua. Es inglesa por la pujanza de sus grandes capitales. Alemana por la organización de sus ejércitos. Francesa por sus tendencias literarias e italiana por el hondo y permanente amor a las cosas altas y a las cosas bellas. O sea, el Presi quería quedar bien con todo el mundo. En fin, nos estamos yendo por las ramas. Volvamos a los festejos. Para esta época, el flamante Teatro Colón estrenaba edificio hacía 2 años y se sumaba a la fiesta con una noche de gala que tuvo lugar el 24 de mayo. Al mismo tiempo, el reconocido arquitecto y paisajista francés Carlos Thys construía el bello Parque Centenario y la célebre tienda Gatti Chávez abría sus puertas al público. Pero, ¿qué pasó exactamente ese 25 de mayo de 1910? La jodita central empezó por la mañana con la formación de los llamados batallones escolares, con unos 30.000 alumnos de escuelas públicas de Capital Federal. Primero cantaron el himno nacional y después el himno a la bandera. Los festejos continuaron con la colocación de la piedra fundamental del monumento al centenario, que en realidad se llamó Monumento a la Carta Magna y a las 4 regiones argentinas. Pero probablemente vos lo conozcas como Monumento a los Españoles, en la intersección de las avenidas Sarmiento y Libertador. Al mediodía se realizó el tradicional Te Deum, en la Catedral Metropolitana, y por último, un gran desfile militar alrededor de la Plaza de Mayo que contó con unos 20.000 hombres, entre efectivos argentinos y extranjeros. Pero el hecho realmente espectacular de ese día inolvidable para Buenos Aires se produjo al anochecer, cuando ante los ojos maravillados de la multitud se encendieron los millares de focos que adornaban los edificios y plazas. Buenos Aires nunca había asistido a una fiesta de tal magnitud, probablemente hasta el 18 de diciembre de 2022. Pero no todo eran festejos. Pocos meses antes del 25 de mayo se realizó el acto electoral que llevaría a Roque Sáenz Peña, del conservador Partido Autonomista Nacional, a la presidencia de la Argentina, pero recién asumiría en el mes de octubre. Resulta que poco antes de los festejos por el centenario, las 2 centrales obreras se lanzaron a una huelga general y el gobierno reaccionó con extrema dureza. El jefe de la policía de la capital, un tal Ramón Falcón, reprimió con mano de hierro las revueltas obreras, donde murieron aproximadamente 11 manifestantes anarquistas, en lo que fue conocida como la Semana Roja de 1909. Y como resultado de esto, el 1 de mayo de 1909, el propio Ramón Falcón fue asesinado en un atentado perpetrado por el joven anarquista ucraniano Simón Radowisky. Pero esa es historia para otro día. Entonces, para 1910, el movimiento obrero advirtió la importancia de los festejos y aprovechó para dar a conocer la difícil situación por la que atravesaban los habitantes del país. Mientras tanto, grupos de civiles nacionalistas organizaron marchas antiobreras. La huelga general se extendió a los barrios populares, sobre todo La Boca y Barracas, y a gremios claves en la época como conductores de carros y obreros de la construcción. Y las consecuencias fueron tantas que hasta afectaron los trabajos de la exposición internacional que la oligarquía tanto preparaba. El 1 de mayo de 1910, la Federación Obrera Regional Argentina reunió 70.000 trabajadores en la Plaza Colón y se lanzó la huelga general por tiempo indeterminado, a poquitos días de los festejos. Y como respuesta comenzaron las detenciones en masa y fueron apresados dirigentes obreros y los redactores de los diarios La Protesta y La Batalla. La Fiesta de la Libertad debió realizarse bajo el imperio de la ley marcial y las cárceles repletas. Y esto no terminó acá. El 27 de junio de 1910, el Congreso Nacional votó una nueva ley reaccionaria, la Ley de Defensa Social. Incluía penas de varios años de prisión al que hiciera propaganda a favor de una huelga, a los que difundieran ideas anarquistas, a los que insultaran a la Constitución Nacional o los símbolos patrios. Pero ahora volvamos a la fastuosidad de los festejos por el centenario. Ya hablamos de la famosa Exposición Universal, pero todavía no contamos en qué consistió.
La exposición engalanó la ciudad desde mayo de 1910 y algunas actividades siguieron hasta el año siguiente. Se levantaron 35 nuevos edificios especialmente diseñados para esta fiesta, divididos entre 5 grandes exposiciones: agricultura y ganadería, ferrocarriles y transportes terrestres, higiene, bellas artes e industria. Lamentablemente, poco queda hoy en día de estas magníficas estructuras. ¿Pero cómo eran? Algunas de hierro y cristal, otras de concreto. Cada una fue una joya arquitectónica inspirada en las diversas vertientes vanguardistas del momento, como el eclecticismo y el Art Nouveau. Nos podríamos quedar horas hablando de todos los pabellones, pero para no hacerla tan larga, te vamos a contar solo algunas cositas interesantes. El pabellón de Bellas Artes quizás sea el más interesante. Se ubicó en la actual Plaza San Martín y su edificio se diseñó y construyó en París para la Exposición Universal de 1889. Pero si se construyó en París, ¿cómo fue que terminó en Argentina? Simple. El gobierno nacional le encargó al arquitecto parisino Albert Ballou que fuera desmontable para luego trasladarla a Buenos Aires. Era un magnífico edificio en estilo ecléctico y realizado en hierro, mayólicas y vidrio. Y hasta ganó el primer premio entre los pabellones internacionales en aquella exposición de 1889. Así que, imagínate lo bellísimo que era. De hecho, para el centenario, la cantidad de piezas de arte exhibidas alcanzó a las 2.375 y fue tan importante que luego funcionó como Museo Nacional de Bellas Artes hasta su demolición definitiva hacia 1933. Si querés ver imágenes de ese hermoso edificio, visita nuestras redes sociales, @historiasquenospintanarg, que vamos a estar subiendo muchas fotitos. Pero no seríamos Argentina si no diéramos la nota cada tanto. En el año 2014, este viejo pabellón argentino volvió a hacer noticia. ¿Por qué? Resulta que tras la demolición de esta mega estructura en la década del 30, sus restos fueron vendidos en un remate público. Y precisamente en 2014, los herederos de la persona que los habían comprado decidieron venderlos por Mercado Libre. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. La pregunta es, ¿podría este edificio haber perdurado hasta la actualidad? Sí, como lo sabemos, resulta que su gemelo, el pabellón chileno de la misma Exposición Universal de París de 1889, también diseñado en el estilo industrial de hierro y vidrio, perdura hoy instalado en Santiago de Chile y es sede del Museo Artequín. Por otro lado, la exposición más concurrida fue la del pabellón de ferrocarriles y transportes terrestres. Se inauguró el 17 de julio en los predios del Regimiento 1 de Patricios. Allí se exhibieron automóviles europeos, yates, aeroplanos, carruajes y vagones. Y este es uno de los pocos edificios que sobrevivió del centenario, aunque lamentablemente en un completo estado de abandono. Y vamos a contarte su particular destino. Como ya dijimos, está dentro del predio militar del Regimiento de Patricios y muchos hombres porteños lo deben conocer porque ahí se hacían las revisiones para el servicio militar obligatorio. Desde que el servicio militar se derogó en 1995, el edificio quedó completamente en desuso y a la buena de Dios. De hecho, en 1994, el ejército firmó un convenio con Cencosud, un consorcio empresarial multinacional chileno, para la explotación del terreno durante 20 años, y ahí levantaron un hipermercado Jumbo. Pero con una condición: la empresa debía hacer el reciclado y mantenimiento del gran pabellón central. ¿Qué crees que pasó? La restauración nunca se hizo. Para esto, en el año 2010, el pabellón había sido declarado Monumento Histórico Nacional y se lanzó el Concurso Nacional de Ideas para el Pabellón del Centenario y su entorno. Y en el año 2019 fue anunciado el ganador, cuyo proyecto incluía la construcción de edificios para viviendas, oficinas y locales, y un gran parque con el pabellón argentino como protagonista. Pandemia y crisis mediante, no se hizo nada y todo sigue igual. Volvamos a 1910.
La sanidad pública ocupó un aspecto vital en la exposición del centenario y la exhibición reunida en el pabellón de higiene coincidió con el Congreso Internacional que se desarrolló en Buenos Aires. El Palacio Unzué fue su sede principal. ¿Te suena este palacio? Brevemente te cuento que estaba ubicado donde hoy se alza la Biblioteca Nacional en el barrio de Recoleta. Era la antigua residencia de la acaudalada familia terrateniente de Mariano Unzué y su esposa Mercedes Bodrix. Luego de la Gran Depresión de 1930, perdieron todo y el Estado Nacional expropió la casa y el terreno para saldar las deudas en 1937. Fue transformado en el domicilio presidencial, o sea, algo similar a lo que hoy sería la Residencia de Olivos. De hecho, varios mandatarios vivieron allí. El último fue Juan Domingo Perón y su esposa Eva Duarte, pero tras la Revolución Libertadora fue demolido para intentar borrar toda huella del peronismo. Ahora que ya hablamos un poquito de los distintos pabellones que se levantaron para el centenario, te vamos a contar sobre los numerosos monumentos obsequiados por las distintas colectividades. En una Argentina pujante y con gran presencia migratoria, estos monumentos fueron una respuesta a cómo se les abrió las puertas, se les brindó libertad, trabajo y prosperidad. Y la particularidad de estos regalitos es que, si estás de paseo por la ciudad de Buenos Aires, todavía los podés encontrar. Ya mencionamos el Monumento de los Españoles, y se inauguró recién en 1926, luego de innumerables peripecias que incluyeron el naufragio en Brasil del barco que traía sus estatuas. Otro de los monumentos fue la columna meteorológica, regalo de la comunidad austrohúngara. Su primer emplazamiento fue en la intersección de Perú y Alsina. Al poco tiempo fue trasladada a la Plaza Rodríguez Peña y finalmente llegó al Jardín Botánico en 1923, pero pasaron cosas y ya no tiene sus instrumentos de medición. El obsequio de la comunidad alemana fue conocida como Fuente Alemana en Buenos Aires. Su nombre real es Fuente Riqueza Agropecuaria Argentina. Está ubicada en Plaza Alemania, en el barrio de Palermo, sobre la Avenida del Libertador. El regalo de Francia a la Argentina es una obra del escultor francés Edmond Peinot, que consta de varios grupos de figuras alegóricas como la ciencia, la industria, la agricultura y las artes. ¿Dónde está? En Plaza Francia, en Recoleta. Y seguramente habrás escuchado alguna vez hablar de la Torre de los Ingleses. Sí, la que está en Retiro. Esa torre monumental fue el obsequio de los residentes británicos. Y por si no sabías, se puede visitar, subir la torre y disfrutar de unas vistas únicas. ¿Y sabes cuál fue el regalo de los italianos? La comunidad italiana homenajeó el centenario con el famoso monumento a Cristóbal Colón. Su emplazamiento original fue en Parque Colón, detrás de la Casa Rosada. La piedra fundamental se colocó el 24 de mayo de 1910 y fue inaugurado en 1921. Y desde ese lugar fue testigo de un montón de hechos históricos. En su superficie hay huellas de los proyectiles disparados durante el bombardeo a la Plaza de Mayo de 1955. En el año 2007, tras una nueva mirada sobre la colonización de América y cuestiones de seguridad perimetral a la Casa de Gobierno, se desmanteló y comenzó su periplo para su nuevo emplazamiento. Finalmente, fue vuelto a ensamblar en el espigón Puerto Argentino de la Costanera Norte, frente al Aeroparque Jorge Newbery. Otros monumentos que fueron construidos para el centenario fueron el monumento al General San Martín y a los ejércitos de la independencia de la Plaza San Martín del barrio de Retiro, y el monumento de los dos congresos, levantados frente al Palacio del Congreso Nacional. Y muchos edificios se pusieron a punto para deslumbrar al mundo en 1910, como el nuevo edificio del Congreso de la Nación, el edificio de tribunales, el Hotel Majestic, el Plaza Hotel, el Palacio Vera y el espectacular edificio de Obras Sanitarias de la Nación, que será tema para algún otro episodio. De esta manera terminamos el recorrido por los festejos del centenario de 1910. Lo que aconteció por aquel año nos retrata la importancia con que el mundo nos miraba, en un contexto de grandeza económica, pero desigualdad social. Y los pocos rastros que quedan de aquellos grandes festejos dan cuenta de la desidia de los muchos gobiernos que siguieron.
Nos despedimos con parte del discurso del doctor José León Suárez, conmemorando el centenario del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Aquí en América nos congregamos y parando el oído al eco que nos venía de lejanos países, nos dijimos: queremos ser hombres con derechos y libertades, y si España no quiere o no puede darnos ni libertades ni derechos, los buscaremos por nosotros mismos y nos haremos independientes. Argentina, historias que nos pintan, es un podcast creado, escrito y editado por la licenciada Laura Ledesma. Corrección de textos y locución, licenciada Mariela Varela. Si te gustó este episodio, te invitamos a dejarnos tu comentario y seguirnos en Instagram como @historiasquenospintanarg. Este podcast no tiene anuncios. Si querés apoyar nuestra propuesta, te invitamos a que nos compres un cafecito. Más info en nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos y te esperamos la semana que viene con una nueva curiosidad sobre la historia argentina. Nos vemos.